En esta lección estudiaremos la relación existente entre el número de líneas de campo eléctrico y el área o superficie que atraviesan y la magnitud del campo eléctrico. Miremos este enunciado. Escuchemos. El número de líneas por unidad de área que pasan por una superficie perpendicular a las líneas de campo es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en esa región. Por tanto, el vector campo eléctrico es grande cuando las líneas están muy próximas entre sí y es pequeño cuando están separadas. Miremos el siguiente gráfico. Tenemos la superficie A y la superficie B. Podemos apreciar que la superficie A es más pequeña que la superficie B. También podemos ver estas 4 líneas que representan las líneas de campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico que atraviesa la superficie A, ¿sí?, por unidad de área es mucho mayor en la superficie A que en la superficie B, por obvias razones, ¿sí?, porque el área de A es inferior al área de B. También podemos apreciar que las líneas de campo eléctrico en la superficie B están más separadas entre ellas que las líneas de campo eléctrico cuando atraviesan la superficie A. Aquí podemos observar que ellas en esta área están mucho más juntas, más cercanas. Por lo tanto, también podemos decir que el campo eléctrico, que el vector campo eléctrico es grande cuando las líneas de campo eléctrico están muy próximas entre sí. Aquí podemos apreciar entonces que el vector campo eléctrico en la superficie A tiene que ser mayor que el vector campo eléctrico en la superficie B. Ahora, también podemos decir que la magnitud de ese campo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo entre el área que atraviesa, ¿sí? Entonces podemos decir que el vector campo eléctrico en su magnitud es proporcional al número de líneas de campo que atraviesa una superficie o área. Ahora analicemos el caso de una carga la cual tiene superficies esféricas concéntricas alrededor de ella. Entonces tenemos una primera superficie concéntrica con radio R minúscula y una más externa con R mayúscula. Hemos representado en línea de color gris las líneas de campo eléctrico. Entonces vemos que estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hemos ilustrado con 8 líneas de campo eléctrico y tenemos que esas mismas 8 líneas atraviesan la superficie esférica de radio R minúscula y la superficie de radio R mayúscula. Entonces podemos definir N mayúscula como el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan ambas superficies. Podemos entonces escribir que la magnitud del campo eléctrico cuando el radio es R minúscula, entonces es proporcional a este número de líneas de campo eléctrico dividida la superficie de una esfera de radio R minúscula, o sea, 4pi R a la 2. Ahora, la magnitud del campo eléctrico para la superficie con R mayúscula, o sea, la externa, podemos decir que es proporcional a ese número de líneas de campo eléctrico dividido la superficie, que es 4pi R2, esta R mayúscula. Ahora, como R mayúscula es mayor que R minúscula, entonces podemos afirmar que la magnitud del vector campo eléctrico R mayúscula
es entonces menor que la magnitud del vector eléctrico para la superficie R minúscula. Ahora, este resultado es completamente coherente con lo expresado con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la magnitud de la carga eléctrica es igual a la constante de proporcionalidad, que la llamamos constante eléctrica, que multiplica al valor de la carga que genera el campo eléctrico dividido el radio de la superficie que atraviesa, de la superficie esférica que atraviesa. Entonces, miren que esta dependencia inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del lugar donde se mide el campo eléctrico, o sea, donde ubicamos la carga de prueba, para la ley de Coulomb, es coherente con esa proporcionalidad inversa con el cuadrado de la distancia de la superficie esférica que atraviesa, o que mejor es atravesada por las líneas de campo.